En este video voy a trabajar con sólidos, voy a hacer uniones entre dos sólidos, voy a hacer cortes e incisiones, le voy a quitar pedazos a un sólido para lograr moldear las partes que yo necesito para un diseño determinado. Primero voy a crear un polígono de 4 lados, o sea, un cuadrado, y aquí voy a crear un círculo. ¿Ok? Entonces voy a hacer una extrusión. Primero los voy a separar, voy a crear los sólidos en 3D, y ahora yo quiero unir estos dos sólidos en una sola pieza, tal como la tenía en el inicio. Yo quiero que de estas dos figuras queden unificadas en una sola forma. Entonces voy a escribir unión y voy a designar los objetos, le voy a dar enter y ya me queda un solo elemento tridimensional. Con el comando unión puedes unificar múltiples sólidos en 3D en una sola figura, de tal forma que cuando la selecciones estés seleccionando todo el conjunto, pero ya como un solo objeto y no como las partes de un objeto. También le puedes hacer, por ejemplo, incisiones a este sólido. O sea, yo quiero que haya un hueco aquí en lo que era el centro del círculo original. Entonces me puedo valer de una línea, y aquí voy a crear una pequeña circunferencia. Entonces esta línea ya no la necesito. Siempre con control Z podemos regresar al punto donde estábamos. Ahora ya yo no necesito esa línea de guía, y con el comando de presionar tirar puedo eliminar lo que es la parte interna de la pieza. O sea, le acabo de extraer un cilindro a la pieza original que tenía. Y qué tal si yo quiero, por ejemplo, hacer un corte a lo largo de esta pieza. Yo puedo crear una línea. En esta línea, digamos que yo quiero un corte a través de esta línea que venga hacia abajo. Puedo utilizar una línea de guía, y seleccionando este elemento voy donde dice sólido, corte, selecciono el objeto y le digo que voy a hacer un corte de 3 puntos. Entonces selecciono el primer punto, el segundo y el tercero, y básicamente, bueno, me equivoqué en el último paso, lo voy a hacer de nuevo. 3 puntos, primero, segundo y tercero, y le doy mantener a ambos lados, y básicamente he cortado el sólido en dos partes. Esa es una forma de hacer un corte. Ahora le voy a dar control Z para regresar todo a un objeto original. Otra forma de hacer un corte es utilizando el plano. Por ejemplo, si yo quiero hacer un corte de aquí hasta acá, ese es un corte que va a través del plano ZX. Entonces, seleccionando la herramienta de corte, voy al sólido, le doy enter y digo que voy a utilizar el plano ZX. Selecciono un punto cualquiera, le doy mantener a ambos lados, y vemos que efectivamente se ha hecho un corte por todo el plano ZX, que me da el mismo resultado que cuando utilicé la herramienta de 3 puntos. Esto también, por ejemplo, si quiero partir este elemento a la mitad, utilizando la altura como referencia,
puedo seleccionar los dos elementos si los quiero cortar los dos, y ahora el corte va a ser a través del plano YX. Entonces voy a XY, selecciono el punto donde quiero la referencia, le doy mantener a ambos lados y vemos que ahora lo he cortado en 4 partes. Esto utilizando los planos para hacer las incisiones. Puedo recomponer el elemento en uno solo con el comando unión que ya vimos al principio, donde selecciono todo y vuelve a quedarme el mismo sólido sin las líneas de referencia, que las puedo borrar. Bueno, básicamente esto es conceptos muy básicos sobre cómo trabajar con sólidos. Además de esto, creo que sería bueno hablar un poco de lo que es el empalme de las aristas. ¿Qué son las aristas? Básicamente las líneas estas donde convergen las caras del sólido. Hay una herramienta que se llama empalmar arista, que te permite, si seleccionas la arista, escoges un radio, por ejemplo, de 10, y te permite básicamente crear una curvatura en la arista para que no se vea un borde filoso, sino un borde redondeado. Le damos enter y enter y vemos que tenemos un acabado aquí bastante interesante en los bordes de este elemento. Podemos aplicarlo a todos los demás bordes y poco a poco nos va quedando una figura mucho más estilizada de la que teníamos al principio. ¿Lo ven? Y bueno, básicamente estos son algunas de las tareas más sencillas que le podemos hacer a un sólido en 3D. Además de empalmar, podemos usar este comando que en español se llama achaflanar, que es básicamente hacerle lo mismo, pero en vez de una superficie curva tenemos una superficie plana a 45 grados. Podemos probar aquí achaflanar, seleccionamos y usamos una distancia de, qué sé yo, 10, y vemos aquí el efecto que causa. Y bueno, estos son algunos de los comandos con los que podemos jugar para lo que es el modelado y la creación de figuras muy específicas en AutoCAD 3D.